Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso, mi querido Escorpio. Una de las imágenes que yo he podido visualizar con el cuenco tibetano es como que tú quieres avanzar rápido, cariño, pero alguien te cierra el camino, mi querido Escorpio. O tú de repente has estado conociendo a una persona, has estado de repente emprendiendo lo que es un proyecto, pero sientes como que alguien te cierra tus caminos, mi querido Escorpio. Siento esto. Y siento, corazón, que quizás hay un grupo de ustedes que esto puede estar relacionado también con los sentimientos, pero quizás para otro grupo, cariño, puede ser lo que es la economía. Siento, mi querido Escorpio, que tus seres de luz, Papá Dios, el universo, cariño, prácticamente ha escuchado tu llanto, ha visto tus lágrimas, cariño. Y siento que te va a llegar posiblemente una comunicación o una sorpresa también, en lo que tú en estos momentos, mi querido Escorpio, estás pidiendo para tu persona. Te vas a quedar a cuadros, cariño, porque me dice Richard, ¿por qué vuelve? ¿Por qué se comunica conmigo? ¿Por qué está tan atento, tan atenta? ¿Por qué me han llamado de ese trabajo si me rechazaron? ¿Qué está pasando, cariño? Recuerda, mi querido Escorpio, una situación te llevaba ¿a qué? A que te cierren tus caminos. Y no todo tiene que ser brujería, cariño. A lo mejor de repente tú tenías problemas en casa, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, y esto, mi querido Escorpio, también es un efecto dominó. Si tú tienes un problema en cualquier ámbito de tu vida, afecta al resto, cariño, inclusive la salud. La salud, mi querido Escorpio. Luego de esta imagen, Escorpio, yo he visto que alguien abre como una compuerta y empieza a caer, cariño, como un lago de oro. De oro. Y ese lago, corazón, se convierte como en un dragón. Un camino largo, Escorpio. Un camino largo, largo, cariño. ¿Qué quiere decir, corazón? Si tú quieres hacer un viaje o si tú de repente quieres cambiar de país, tenlo por seguro que la mayoría de ustedes, cariño, va a emigrar. Va a emigrar. Si tú me dices, Richard, no es esto. Lo que pasa es que tengo contacto con una persona que está afuera. Tenlo por seguro que esa persona, cariño, viene a tu lado o simplemente el destino se encarga de que vosotros vivan juntos en un futuro. Pero ese es camino. Cuando vosotros, Escorpio, sueñen, vamos a suponer, Richard, lo que tú me estás diciendo parece que fuera un sueño que he tenido. Yo he soñado, vamos a suponer, un cable de alta tensión, un alambre, cariño, largo que se extendía. No podía ver lo que es su final. Eso es camino, eso es carta, eso es noticia. Noticia. He soñado una carretera, Richard, y que yo me iba en un auto, caminaba, pero era largo, Richard.
No podía ver el final. Eso es camino, eso es viaje, eso es noticia de alguien que no está en tu zona de confort, mi querido Escorpio. Alguien se pone en contacto, alguien aparece en tu vida. Y a lo mejor muchos de ellos no están en tu país. Vamos a ver. Escorpio, 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 carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño. Me dicen, camino, camino y fortuna, mi querido Escorpio. Alguien viene, ¿vale? Porque la carta de la rueda, cariño, su mismo nombre lo dice, la rueda. O tú haces un viaje, o alguien viene, o la fortuna te llega. Llevabas una temporada, Escorpio, en la cual estabas estancado o estancada lo que es en tu vida. Puede ser amor, puede ser dinero, puede ser proyecto. Pero se abre esa compuerta y cae como un lago de oro y se convierte en un dragón, cariño. Vas a empezar a ver la suerte, la felicidad. Capricornio, te voy a sacar más signos. Cáncer, me sale Libra, me sale Leo. Cierras con un Tauro o un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, cariño? Iniciales. Vamos a ver, mi querido Escorpio, iniciales. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, Escorpio. ¿Qué me dicen? La letra G, la letra Z, la letra H, la letra J, la letra P, la letra D y la letra X. Cariño, un poco más y te sale todo el abecedario, mi querido Escorpio. No pierdes el tiempo, guapa, guapo. Vamos a ver el Arcángel Gabriel. ¿Qué me dice, mi querido Escorpio? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me dice, escucha, milagro, milagro. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando, eso que lleva tanto tiempo esperando, dice. Está a punto de manifestarse en su vida. ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho, Escorpio? Por Dios. Reciba lo que se le presenta con el corazón repleto de amor. A ti te llega una sorpresa, cariño. A ti. Y aquí sale lo que es un arcoíris, el pacto que hizo Dios con la humanidad, mi querido Escorpio. A ti te viene algo grande. Richa, que sea grande. Va a ser grande, cariño. Richa, muy grande, corazón. Muy grande. Prepárate, ¿vale? Un regalo inmenso te va a llegar. Pero algo viene. Algo viene. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. La carta también del 3 de copas. La carta del 9 de bastos. La carta del 6 de copas. Y cierras con la carta del rey de copas. Escorpio, Escorpio, cariño. Dime en los comentarios, mi querido Escorpio, recuerda que somos muchos y cada persona, cada individuo, cariño, tiene lo que es una historia diferente. Dime si te ha pasado en esta semana o meses anteriores en la cual tú me dices, Richard, yo estaba muy ilusionado, muy ilusionada con una persona, Richard. Inclusive teníamos planes posiblemente de irse a vivir juntos, matrimonio o planes de hacer un negocio, un proyecto. Pero no sé qué pasó. No sé qué pasó, que esta persona cambió. Y ahora que no estamos juntos, me escribe y me dice que me extraña. Me dice que me piensa, que quiere volver conmigo, pero luego cambia su energía. ¿Qué está pasando? Ahora vas a entender por qué te lo digo esto. Ahora vas a entender. Y tú me dices, Richard, pero si tanto dice que me extraña, que me ama, que quiere volver conmigo, ¿por qué no solucionamos el problema? No está en sus manos, Escorpio. No está en sus manos. Mira, en primer lugar, esta relación, cariño, o esa persona, sale lo que es la carta del 2 de bastos. Prácticamente hay una persona que no lo deja libre. No lo deja libre, cariño. Utiliza magia. Utiliza magia. Esta persona estaba ilusionado por ti o ilusionada porque me sale la carta del 3 de copas.
Pero esa persona, cariño, que no quiere que vuelva a rehacer su vida, ha estado pendiente de la relación, ha estado pendiente de ustedes. Al final, cumplió su propósito, la separación, mi querido Escorpio, porque aquí hay un personaje que te extraña. Y este personaje muchas veces te dice que te sigue amando, porque le brilla los ojos, cariño, te sigue amando. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Escorpio? O eres tú, o es la otra persona, puede ser tu ex, o puede ser una persona, cariño, que tú no le caes bien. Y el trabajo que ha hecho mi querido Escorpio es ¿para qué? Para que relación que te llegue en tu vida o persona que tú conozcas, mi querido Escorpio, no funcione. Para eso te lo ha hecho, ¿vale? Por eso que luego ellos se preguntan y dicen, si a mí Escorpio me gusta, si yo amo a Escorpio, ¿por qué no puedo estar con él? ¿Por qué no puedo estar con ella? Ya tienes la respuesta, cariño. Ya tienes la respuesta, corazón. Es esto. Esto está pasando. Vamos a ver los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida, cariño. Vosotros no se han separado, cariño, por de una forma natural o porque él o ella no te quiere. Esta persona te ama, cariño. Esta persona te ama, pero tienes a alguien en tu entorno o ellos tienen a alguien en su entorno, cariño, que no quieren verlos felices. Eso es lo que está pasando, ¿vale? Y esto también está relacionado para solteros y solteras. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy conociendo a una persona. Estoy tan ilusionado, tan ilusionada, pero no sé qué ha pasado, Richard. Ya no sé nada de él o de ella. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, cariño? Que existe una persona que no te quiere y está haciendo hasta lo imposible para separaros a vosotros dos. Muy bien, vamos a continuar. A ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Pregunta lo que quieras. 2 grupos, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver qué consejo te da el tarot Z, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Consejo del tarot Z. Sale lo que es la carta, cariño, del colgado, corazón, el colgado. Te recomiendo, mi querido Escorpio, que hagas oraciones. Haz muchas oraciones o hazte una limpieza, ¿vale? Pero sobre todo, Escorpio, recuerda que no hay poder más grande que la de Papá Dios, porque sale la carta de colgado. Pero la carta de colgado, cariño, no tiene por qué ser todo dramático. La carta de colgado también te dice, tienes que entrar lo que es en oración. En estos momentos tu mundo está de cabeza, pero todavía se puede salvar esta historia. Entonces, reza, ora, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Cartita en economía, ¿vale? Escorpio, 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 esta carta. La carta de la sacerdotisa, cariño. O vas a tener una entrevista con una mujer que a lo mejor de repente va a ser tu jefa o supervisora o de repente la secretaria de recursos humanos, cariño. O me dice ya estás preparado o preparada para hacer tu propio proyecto. La carta de la luna, no dudes, no dudes. La carta de la muerte, empieza. La carta de la rueda, la fortuna. Y la carta de la fuerza, cariño, tu nuevo comienzo. Entonces, si te van a contratar en un trabajo, en un proyecto, no dudes, todo va a ir bien. Si quieres hacer de repente un proyecto por tu propia cuenta, no dudes, cariño, todo va a ir bien. Me dicen, mi querido Escorpio. Vamos a ver, cariño, las características, ¿vale? Vamos a ver las características, cariño. A ver qué me dice, corazón, por Dios. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, cariño, la persona que quiere volver a casa y que por X motivos no puede regresar, puede ser alguien de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona, cariño, puede ser que actualmente
no le está yendo bien las cosas, problemas económicos especialmente o problemas con la familia. No es tan alto ni tan alta, estatura normal, piel blanca, puede ser también trigueña o trigueño, el cabello se pinta de algún color. ¿Tiene problemas? La carta del diablo, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que no supera los 30 años. O de repente, corazón, muchos de vosotros se ponen nervioso o nerviosa cada vez que una persona de repente coincide con ustedes. Este hombre o esta mujer, mi querido Escorpio, tranquilamente de repente, cariño, lo que a vosotros les une es la parte pasional. La parte pasional. Vamos a ver qué más. La carta también de la templanza, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Sagitario o también con un Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada. De repente es alto o alta. Tiene lo que es una mirada dominante. Inclusive de repente puede tener ojos claros. Pero es una persona con un buen corazón, mi querido Escorpio. Yo me atrevería a decir que inclusive estamos hablando de almas gemelas, cariño. Almas gemelas. La carta también de la sota de bastos. Siento que hay una persona de elemento fuego que te va a hablar de un proyecto, de un sueño. ¿Es propicio hacer ese proyecto, ese sueño, o simplemente acepta las oportunidades, mi querido Escorpio? Este personaje le gusta vestirse con ropa deportiva, cabello negro, largo, puede ser que inclusive se ponga algún tipo de rayito o de mechita. Bendiciones, Escorpio, te quiero. Te recomiendo, Escorpio, que hagas oraciones, ¿vale? Hay una persona que no quiere verte feliz o que nunca quiere verte feliz. Hasta la vista y sé feliz.